En la noche avanzada del 27 de enero, en Pekín, alguien se recordó a sí mismo de forma demasiado ruidosa. A la sombra de los barrios dormidos, detrás de las vallas opacas de los organismos oficiales, habló el armamento. Al principio fueron golpes sordos en algún punto del este de la ciudad, luego ráfagas, ya más cerca del centro, y aunque oficialmente nadie confirmó nada, las calles sabían lo suyo. En la capital había comenzado algo serio. No ejercicios, no una operación de mantenimiento del orden, sino un enfrentamiento de combate dentro del propio sistema. Aparecieron informaciones según las cuales unidades armadas vinculadas al vicepresidente de la Comisión Militar Central, Zhang Youxia, se enfrentaron a tiros con la Guardia Presidencial, la misma que había jurado lealtad a Xi Jinping. ¿Cuántas personas murieron? No se sabe, pero fuentes de ambos lados hablaban de muertos. Esto ya no es una lucha bajo la mesa, es el humo del tapete bajo el cual durante demasiado tiempo se arrojaron chispas. Para la mañana del 28 de enero, la situación no se aclaró, sino que, por el contrario, se volvió aún más turbia. Las redes sociales fueron bloqueadas, en varios distritos desapareció internet, pero incluso en condiciones de oscuridad digital, fragmentos de video lograron filtrarse al exterior, columnas de vehículos blindados avanzando hacia la carretera de circunvalación de Pekín, soldados en los puentes con las armas en ristre, helicópteros en el cielo, tropas internas, el ejército o ambos bandos al mismo tiempo. Según numerosos informes, en la capital entraron unidades de 4 grupos de ejércitos al mismo tiempo. El 82º desde la provincia de Bain-Hebei, el 83º desde Xinjiang en Henan, el 7º y el 29º desde Shenyang en Liaoning, así como el 80º ejército desde Wei en Shandong. Se dice que no llegaron por separado, sino como parte de una alianza coordinada. El objetivo, el control del centro. Sobre quién exactamente ya es menos importante. La ciudad, que siempre supo fingir calma, ahora ya no lo ocultaba. Cerca de los edificios administrativos aparecieron camiones pesados. El tráfico en las autopistas que conducen hacia el distrito de Changping fue bloqueado. En los letreros, una orden inequívoca. Los conductores debían abandonar la autopista de inmediato. En medio de la carretera patrullaban soldados con fusiles automáticos, armados hasta los dientes. Las personas uniformadas no daban explicaciones, simplemente estaban allí. A veces revisaban los maleteros. Y en ese momento, como en una mala novela de espionaje, los residentes comenzaron a compartir imágenes de casas volando sobre los tejados. J-16, J-20, sobre Guangdong, sobre Shandong, sobre Jiangsu. En el cielo, máquinas pesadas. En tierra, el ejército. Y en las calles, un silencio tenso, estirado como una cuerda. Y en ese silencio, que ni siquiera el viento entre los bloques grises rompía, comenzaron a surgir los primeros nombres. Uno de los primeros en ser mencionado fue Liao Jianli, el mismo que hasta hace poco formaba parte de la Comisión Militar Central. Mandaba, decidía y coordinaba. Según analistas independientes en el extranjero, el 19 de enero fue convocado al Comité Central, supuestamente para discutir cambios de personal militar. Le llamó Kai Chi, secretario del Secretariado Central. Todo parecía una reunión rutinaria, y solo el tono excesivamente suave de esa llamada debería haber despertado sospechas. Liao acudió, sin escolta, salvo un acompañante, según el protocolo. Por confianza, a su seguridad la enviaron a la sala de espera, y a Liao a un despacho. 5 minutos después, todo había terminado. Personas con uniformes negros, empleados de la Oficina Central de Protección, entraron y, sin un solo disparo, se llevaron al general. Todo como en el manual, rápido, silencioso, contundente. Más tarde se sabría que su asistente fue desarmado y también detenido. Ni gritos, ni cámaras, ni rastro. Esa escena fue la primera. La siguiente figura fue el propio Zhang Youxia. Su historia es mucho más sonora y mucho más simbólica. Si a Liao lo arrestaron en silencio, a Zhang lo atrajeron a una cena. El mismo día, el 19 de enero, Xi Jinping lo invitó personalmente al gran salón del pueblo. Allí, según se cuenta, estaban presentes miembros de la familia de Zhang, así como su escolta. A ellos, eso sí, los invitaron amablemente a cenar en una sala contigua. Durante la cena, dicen, Xi se dirigió a él como a un hermano mayor, y luego añadió, hemos llegado al punto a partir del cual comienza lo inevitable. Minutos después, la escolta de Zhang fue aislada y él mismo detenido, sin resistencia, sin gritos. Simplemente se levantó de la mesa y se fue hacia lo desconocido, sacado de Pekín, tren, avión o furgón blindado. Nadie lo sabe con certeza. 2 arrestos en una sola noche, y ambos figuras clave, ambos con vínculos en el ejército, ambos con peso, pero lo más importante, ambos desaparecieron sin explicaciones
declaraciones oficiales, ni una palabra en la prensa, ni un comunicado, solo rumores, y esos rumores comenzaron a crecer como la nieve en una carretera abandonada. Al principio con cautela, en susurros, luego más fuerte, con cada día cada vez más rápido. En algún lugar de la parte occidental de Pekín, según otros datos en el Hotel Jing, dicen que todo fue diferente. Allí, presuntamente, a Chang no solo lo detuvieron, sino que fue rodeado por combatientes de una unidad especial del Ministerio de Seguridad Pública. Un combate real. Según informes no confirmados, aquella noche se produjo un tiroteo. Más de 30 personas resultaron heridas o murieron, de ambos lados. Se dice que eran miembros de su unidad personal de seguridad, combatientes del Leopardo de las Nieves. Intentaron neutralizarlos rápidamente, sin ruido. No funcionó. Hubo que asaltar el lugar. Se utilizaron armas automáticas, medios especiales y posiblemente vehículos blindados, pero al final se estableció el control. Las pérdidas fueron clasificadas, los cuerpos fueron retirados durante la noche. Alrededor del edificio, silencio y una limpieza total. Ni una sola filtración, salvo aquellas que aún así se colaron en canales extranjeros de Telegram. Los analistas comenzaron a decirlo abiertamente. No fue simplemente un arresto, fue una demostración, fue un mensaje para todos los que dudaban, susurraban en los pasillos o elaboraban escenarios alternativos de futuro. La respuesta no fue una visita, sino una operación especial, no una destitución, sino una purga. Ese mismo día, el 26 de enero, aparecieron rumores de que el propio Chang Yosha, ya un mes antes de su desaparición, había tenido un enfrentamiento cara a cara con Xi Jinping. En un despacho cerrado, durante una breve reunión, presuntamente le dijo directamente a la cara: "Estás destruyendo el ejército, los soldados ya no son respetados, los oficiales tienen miedo de hablar, este es un camino al abismo". Y luego añadió: "Si no te detengo ahora, esto terminará en un golpe", y ahora ya no está. Pero el asunto no terminó ahí. A los pocos días comenzó una ola. A lo largo de toda la vertical del mando militar, desde la administración de suministros hasta los centros de mando, se llevaron a cabo purgas. De los 7 miembros del Consejo Militar Central, solo 2 permanecieron en funciones. Los demás fueron detenidos, expulsados del sistema o, según rumores, se encuentran bajo arresto domiciliario. La cadena se rompió, el sistema se agrietó. Las tropas se quedaron sin órdenes claras. En el ejército hay pánico. Los comandantes no entienden quién será el siguiente. ¿Cuál de sus subordinados tuvo contacto con Chang? ¿Quién se cruzó con Liao? ¿Quién estuvo presente en aquella famosa cena en el Gran Palacio del Pueblo? Se sabe que para analizar las conexiones en las tropas fueron enviados más de 50 empleados de la Comisión Central de Disciplina del partido. Su tarea fue definida como la verificación de fiabilidad de oficiales de nivel división y superior. Según rumores, más de 2,000 comandantes en todo el país podrían quedar bajo investigación. Esto ya no es una verificación, es un despeje del terreno, o quizás la preparación para una nueva redistribución de piezas. Si se mantiene el mismo ritmo, la próxima semana China podría despertarse con un mando del ejército completamente distinto. Pero lo que es especialmente importante es el silencio, ese mismo que se oye incluso a través del estruendo del blindaje. Ni un solo distrito militar, ni un solo comandante, ni una sola figura oficial salió con una declaración de apoyo a Xi Jinping tras los arrestos. Ni una palabra sobre la sabia decisión del partido, ni una sola mención a la lucha contra la corrupción. Solo un seco comunicado del Ministerio de Defensa. Incluso el artículo editorial del periódico del Ejército parecía de trámite. Por primera vez en 10 años de gobierno de Xi Jinping, el poder no escuchó como respuesta el habitual coro de aprobación. Y no es una casualidad, es una señal. Para algunos, alarmante, para otros, esperanzadora. Pero todos entienden, un silencio así es una elección. Y una elección es un riesgo. Significa que el miedo es mayor que la lealtad. Y el miedo es un mal cemento para un imperio. En paralelo, comenzaron a reaparecer apellidos antiguos. Uno tras otro, en los pasillos empezaron a mencionarse representantes de la llamada Segunda Generación Roja, los hijos de generales y veteranos del partido. Aquellos que antes se mantenían en la sombra, ahora, según se dice, comenzaron a mostrar actividad. Uno de ellos es Liu Yang, hijo del antiguo presidente de la República Popular China, Liu Shaoqi, 74 años, veterano, una figura influyente en las academias militares. Se le considera una persona que en su momento ayudó a Xi a eliminar competidores y ahora ha desaparecido, sin explicaciones, sin comentarios. Los comentaristas dicen, si Liu realmente ha sido apartado del juego, significa que Xi ha comenzado la purga incluso entre los suyos. Y si es así, el horizonte se resquebraja, porque el trono bajo él se sostiene no solo en el miedo, sino también en un acuerdo tácito dentro de la élite, no tocar a los propios.
Ahora esa línea al parecer ha sido cruzada, y eso significa que incluso quienes guardan silencio ya no se sienten seguros. A esto se suman factores externos. La economía se atasca, el aislamiento crece, la campaña sobre Taiwán se ha estancado abiertamente. Dentro del partido reina la inquietud, y ahora también el ejército, durante mucho tiempo considerado el pilar del régimen, se sumerge en la imprevisibilidad. Los soldados miran a los oficiales a los generales a las puertas de sus despachos. Nadie sabe cuándo llamarán. Y además se dice que en una reunión a puerta cerrada, uno de los generales, una persona cercana a antiguos líderes, expresó un fuerte desacuerdo con la detención de Chang. Según datos no confirmados, calificó lo ocurrido como una violación de las reglas no escritas entre las élites. Su nombre aún no se menciona, pero el solo hecho de que cosas así se digan en voz alta ya es un paso hacia la fractura. Y todo esto ocurre a la sombra del silencio, sin mítines, sin declaraciones, sin banderas, solo controles, verificación de documentos y cámaras de vigilancia que hacen clic. Todo parece tranquilo, pero no es estabilidad, es espera. Alguien espera una orden, alguien, una señal, alguien simplemente espera el momento en que será posible hacer un movimiento. En medio de este silencio helado, en el que todos temen respirar demasiado fuerte, surge una pregunta simple pero aterradora. ¿Quién da ahora las órdenes? ¿Quién controla a un ejército al que le han arrancado el centro de mando? ¿Quién explicará por qué en las principales arterias de la capital hay tanques y en el cielo permanecen formaciones de cazas? El Consejo Militar Central está destruido. De 7 personas, solo 2 siguen en funciones. Uno es Xi Jinping, no un militar sino un líder del partido. El otro es un comisario político, responsable de la moral y del personal, pero no de las operaciones. Un ejército sin mando no es una estructura, es caos, especialmente en un país donde precisamente el ejército siempre fue el último argumento del poder. Algunos dicen que todo avanza según el plan, que se está llevando a cabo una purga, que se barre a los corruptos, pero una purga tras la cual siguen disparos y desplazamientos de grupos enteros de ejércitos ya no es una campaña anticorrupción, es una lucha por la supervivencia. Y la lucha por la supervivencia no pregunta por las reglas, simplemente comienza. Según datos de fuentes abiertas, todas las unidades militares del país han sido puestas en estado de plena alerta de combate. Cualquier movimiento no autorizado de tropas está prohibido. Y aunque formalmente esto se hace para prevenir disturbios, en realidad se trata de una sola cosa: el poder teme a su propio ejército. En paralelo, los analistas comenzaron a hablar de la cuarta fase de consolidación del poder de Xi. La primera fue la purga de la era de Jiang Zemin, la segunda, la purga de las personas de Hu Jintao, la tercera, la reforma de la estructura del ejército, y ahora la purga de los propios, de aquellos que ayudaron a construir el régimen actual, pero resultaron ser demasiado independientes. Muchos consideran que la caída de Zhang Yusha es un punto de no retorno. No era simplemente un soldado del sistema, era su sangre. Creció junto a Xi, subió las mismas escaleras, compartió la misma sombra. Y si una figura así terminó en el suelo, significa que mañana cualquiera puede acabar en el suelo. Pekín aún no ha estallado, la ciudad está tranquila, la gente va a trabajar, las tiendas están abiertas, el metro funciona. Pero es el silencio antes del movimiento decisivo, porque quien hoy mantiene al ejército en tensión, mañana puede escuchar el clic de la cerradura detrás de su propia puerta. Y si el poder es la capacidad de dar órdenes y estar seguro de que se cumplirán, entonces ahora en Pekín queda la pregunta principal: ¿y quién cumple las órdenes? Por ahora nadie lo sabe, y eso es lo más aterrador.